Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al primer módulo de nuestro congreso. Vamos a comenzar este módulo con todas las actualidades sobre enfermedades relacionadas con las personas adultas mayores desde un abordaje de la nutrición y la geriatría. Vamos a arrancar este módulo que lleva por título Una alimentación rica en antioxidantes, omega 3, resveratrol, flavonoides y otros. ¿Disminuyen el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer? Esta es una revisión actual que nos presenta el doctor Rodolfo Albrecht Huymans. Él es geriatra certificado vigente por más de 34 años, laborando actualmente en el Hospital Ángeles de Puebla. Ha sido profesor de pregrado de asignatura de geriatría en la UAP, UPAEP, y la UDLAP, así como exdecano de posgrado de Ciencias de la Salud de la UPAEP y coordinador general de la Casa del Abuelo DIF Estatal de Puebla. Ha publicado más de 30 artículos y capítulos en el área de la geriatría y es miembro con categoría de Fellow y emérito de la Sociedad Americana de Geriatría, entre otras sociedades. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, realmente. Sé que tengo 20 minutos y espero que los apuntadores me vayan diciendo el tiempo. En realidad, este tema es mi único conflicto de interés, que fue el puesto por Oscar, al cual tengo que agradecer, y vamos a ver realmente un par de preguntas que les quiero transmitir. Y parece ser que voy a hacer preguntón durante toda la ponencia, como van a ir viendo. ¿Realmente el daño oxidativo juega un papel importante en la patología de la enfermedad de Alzheimer? Y si es así, ¿cuáles serían los antioxidantes que pueden ayudar a prevenir o a tratar a estas personas con enfermedad de Alzheimer? Y si es así, ¿son útiles para estos pacientes? ¿Realmente cuál es la actualidad actual? Y por último, si tenemos un presente o tal vez un futuro como herramientas terapéuticas de los mismos. De hecho, quiero ver y presentarles, y lo más importante no es la pregunta que está. Ya vi que esta no va a funcionar, el clicker, pero es por el tipo de pantalla. Así es que a los siguientes ponentes no se preocupen. Pero lo que les quiero enseñar es si en realidad, como dice la pregunta, en realidad van a llenar nuestras expectativas, para la enfermedad de Alzheimer. El último renglón es el que me interesa. Esta cita es de 1999. Es decir, hace prácticamente 25 años que andamos luchando con esto. Este sería algunos de los ejemplos antioxidantes para aquellos que quieran toda su estructura química de algunos de ellos, unos más grandes como la vitamina B al extremo derecho y algunos más pequeños y más usados como pudiera ser la vitamina E o la vitamina C, por ejemplo, o algunos nuevos como la curcumina técnicamente, o melatonina, cafeína, o los flavonoides, como está viendo a la extrema derecha, que habría algunos de ellos con sus 6 subcategorías de los mismos, como están viendo en estas estructuras. Pero, ¿cuál sería la clasificación? Pues hasta abajo, obviamente los sintéticos, los que están generados artificialmente para pues, el uso y venta en todos lugares. Pero en realidad los antioxidantes naturales son los que vienen o provienen de estas plantas y animales. Están los enzimáticos y los no enzimáticos. Dentro de los enzimáticos son aquellos que tienen que ver con las dismutasas, con las catalasas, con los glutatión peroxidasa, con los glutatión reductasa, etcétera, pero que a veces necesitan esos factores de esos oligoelementos, como están viendo, minerales, como sería el zinc, el cobre, el hierro, selenio y magnesio. Pero muchos de estos tienen subestructuras y algunos funcionan y algunos otros no funcionan. Y los no enzimáticos, las vitaminas, la DEC, la vitamina B con sus subtipos, la vitamina C, los carotenoides, los polifenoles y algunos otros minerales también, como sería el cobre, magnesio y zinc, y también los estrógenos. Esa sería la clasificación, y si no, pues y omití alguno de ellos, prácticamente es una clasificación del año pasado, en donde están todos los antioxidantes naturales, y insisto, enzimáticos y no enzimáticos, por si alguno me falta, como están por ahí especificados. Y de hecho, ¿cuál sería hasta ese extremo derecho su mecanismo de acción? Que prácticamente rompen la cadena del peróxido hidrogenado o tratan de comer o de sacar los productos ROS, que ahorita los vamos a revisar un poquito más adelante.
Pero tengo que irme un paso adelante para que entiendan dónde tendrían cabida esos antioxidantes en estas cascadas de la neuropatología. Obviamente las más famosas, como están viendo en esta diapositiva, sería la cascada amiloidea y la cascada de la proteína tau, y que obviamente, bueno, pues es esta agregación beta-amiloide y esta hiperfosforilación de la proteína tau, que son las que más en boga están y que aparentemente los tratamientos hoy en día se han ido por esas dos vías, como están viendo. Pero en realidad ya llevamos unos años viendo que no solamente tendríamos que estar mirando para ahí, para la neuropatología, sino que hay nuevas vías, como están viendo ahí, sobre a los astrocitos y al abajo el amarillo, la microglía, que esos también tienen que ver muy importantemente en la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, porque en realidad esa gliosis, cuando se destruyen, hace que tampoco haya una buena transmisión neuronal en la enfermedad de Alzheimer. Y esto influido genéticamente en algunos de los casos. ¿Cuál sería el efecto antioxidante? Sabemos que ese efecto antioxidante, cuando hay un daño oxidativo a esas proteínas, ácidos nucleicos, y las grasas, juegan un papel importante en esa neurodegeneración. ¿Y por qué? Porque la proteína beta-amiloide promueve la generación de esas especies oxidativas, de los ROS, que pueden estimular al receptor N-metildeaspartato y de ahí la disfunción mitocondrial. Entonces me iría yo hasta las mitocondrias, en realidad, de esas neuronas, pero que también la propia acumulación de la proteína amiloide y de la tau también son efecto de estrés oxidativo. Por eso les puse ese círculo, porque aparentemente una vez que empieza, esto es una cadena sin fin que está formándose de este efecto antioxidante. Cuando se han hecho algunos estudios, y luego volveré con algunos otros ejemplos, vamos a ver, por ejemplo, con linfocitos controles de pacientes que han tenido enfermedad de Alzheimer y que no han tenido post-mortem, que los vuelven a hacer prácticamente inmortales, responden a algunos antioxidantes, como estoy poniéndolos ahí, al resveratrol o al selenio. Y, sobre todo, cuando hay expresiones en esos pacientes genéticas a las caspasas y a los chaperones. Pero ahí les puse entre paréntesis, si me había yo brincado, que no todo tipo de selenio, por ejemplo, si es el selenio tipo 4, va hacia la proteína amiloide, pero si es el 6, hacia la proteína tau. Y esto en ratones, y que quiero que quede claro, en ratones, no en seres humanos, también parece que tienen un efecto protector. Y aquí estaría tal vez el ejemplo, el resumen de ese estrés oxidativo, en donde pues van viendo desde la parte de abajo cómo hay una disfunción mitocondrial a su izquierda, pero también hay una oxidación de las macromoléculas que vemos hacia arriba en azul claro, pues que incrementa la proteína tau, incrementa la agregación plaquetaria y por lo tanto esas placas seniles o las madejas neurofibrilares, y que llegamos hasta arriba donde vemos que hay una disfunción cognitiva que prácticamente sería la característica de la enfermedad de Alzheimer, pero que también vemos cómo cuando hay esa disfunción mitocondrial se induce esa producción de esos ROS, de esas especies oxigenadas reactivas, que son parte importante de este estrés oxidativo, pero como vemos que todo empieza a ser prácticamente un círculo que sale del estrés oxidativo. Y de hecho, ¿cuáles serían los efectos deleterios, como están viendo, de esas especies a su izquierda, de los ROS y de los de nitrito a su derecha? Pues prácticamente acaban haciendo una destrucción neuronal porque no hay la reparación del DNA de esas células. ¿Y qué es lo que pasa? Pues como están viendo ahí, pues prácticamente el exceso mitocondrial de esa producción de ROS, hay una disfunción mitocondrial, prácticamente hay esa apoptosis, que están a veces influenciadas también por el envejecimiento o por la misma enfermedad. Y esto, insisto, es el pivote aparentemente de la posible cadena fisiopatológica de la enfermedad de Alzheimer. De hecho, ¿cuál sería, por ejemplo, el efecto de los flavonoides, como están viendo en esta diapositiva, en la fotografía del lado izquierdo? Pues prácticamente tanto en el cerebro sano como en el Alzheimer, pues son proneurotróficos, antiinflamatorios, antineurotóxicos, obviamente de la agregación de la proteína en ese círculo, de la modulación de los neurotransmisores, antiapoptoicos y antioxidantes. Y entonces en el cerebro, del lado derecho, con paciente con enfermedad de Alzheimer, aparentemente harían que no hubiera esa agregación de la proteína beta-amiloide ni la hiperfosforilación de la proteína tau cuando son esos flavonoides de origen natural, y entonces también de alguna forma inhibirían lo que estábamos diciendo en la microglía y astroglía de la gliosis, y esto haría que detuvieran la enfermedad de Alzheimer o por lo menos la enlentecieran o modularan.
Pero el problema es, como les acabo de poner ahorita en el extremo de abajo, existen más de 10,000 flavonoides. Entonces, para poder escoger el correcto, va a ser un problema realmente. De hecho, lo que tratamos de hacer, porque se necesita obviamente este balance entre los oxidantes y antioxidantes, sería tratar de tener esa balanza equilibrada. Pero en realidad también tenemos factores externos que hacen que se produzcan radicales libres, como lo estamos viendo: el estrés, el cigarro, el alcohol, la polución, algunos fármacos, procesos infecciosos, la radiación o unas dietas mal equilibradas como tal. Todo esto hace que realmente sea muy difícil el balance entre la oxidación y la antioxidación. Y tendría yo que volver a regresar para poder decir si esto funciona entonces en nuestra enfermedad de Alzheimer, como en esta gráfica, pues que es un proceso de 25, 30 años mínimo. Y entonces, pues sabemos que hay un curso sin una intervención en donde van apareciendo ciertos síntomas leves, algunos olvidos, a lo mejor transitorios, y posteriormente cambios en nuestras actividades de la vida instrumental diaria, como pudiera ser nuestro trabajo diario, y en etapas avanzadas, pues hasta los cambios en nuestras actividades básicas, cuando ya son síntomas muy severos y prácticamente, como está hasta arriba, pues llegando al umbral de la muerte. Pero cuando esta densidad neuronal va bajando por todos los mecanismos que estábamos diciendo, pues en realidad llega un momento que pudiéramos hacer el diagnóstico tal vez presintomático, prodrómico o ya sintomático. Pero que los signos de alerta que estoy diciendo, esa falta de memoria, en esta progresión, como lo están viendo en esta flecha roja, pues es muy tardío muchas veces con los medicamentos que estamos teniendo. Cuando nos adelantamos con los nuevos biomarcadores que ya están prácticamente utilizándose, no solamente la neuroimagen, sino ya en fluidos como la sangre, por lo menos ya en investigación, pues esto haría que tal vez hiciéramos un diagnóstico más temprano. El problema es, en todas estas interrogantes, ¿cuándo deberíamos de utilizar los medicamentos? ¿Los estamos utilizando tardíamente o, como les estoy poniendo, hay muchos puntos y tal vez el uso de los antioxidantes tal vez está siendo tardío? ¿Y en quién tengo que darlo? ¿En los pacientes que tienen enfermedad o en aquellos que tienen propensión, posiblemente genética o no, o en la población en general? Y entonces, pues obviamente, año con año, el doctor Jeffrey Cummings publica a principios de cada año, prácticamente este año son 141 nuevos productos con 187 ensayos clínicos, pero que más del 80% es el triángulo medio violeta que están viendo a su derecha, en donde están tratando de modular la enfermedad. Y exactamente ahí, ya sé que está muy chiquito y no tengo cómo agrandar la imagen, pero hay en puntos azules el estrés oxidativo. Y si se dan por ahí cuenta, hay algunos productos, como son los flavonoides, que están ya en fase 1, fase 2, hay uno por ahí en fase 3, técnicamente, para ver si esto funciona. Y entonces, desde hace muchos años, hemos tratado de ver si los antioxidantes tienen o juegan un papel importante en la enfermedad de Alzheimer. Aquí les presento algunos de ellos, esos ejemplos, que no pretendo que los lean, pero que aquí, este artículo del año pasado, en realidad, lo que estoy viendo de estas vitaminas o los polifenoles, como están viendo, les estoy subrayando que aparentemente la vitamina E junto con donepezilo, y está subrayado, no tuvo beneficio. O que la vitamina E con la melatonina, pues no hubo diferencia entre los grupos control y el paciente con Alzheimer. O la vitamina B no tuvo realmente un enlentecimiento en la cognición. Y si me voy más para allá, la curcumina o el resveratrol, pues tampoco, y están subrayados ahí con letras. Y los que no, en realidad, que son, ahorita hay como un tercio, están todavía en proceso de investigación y no publicados. Y así seguiría la lista, en donde, por ejemplo, hay algunos minerales, como estábamos viendo, selenio, por ejemplo, con la vitamina en donde ninguno de los dos hizo ningún efecto antioxidante. Este artículo es, repito, del año pasado. Por ejemplo, podemos ver la vitamina E, que en realidad tiene 8 compuestos de alfa, beta, gamma y delta tocoferoles y los tocotrienoles, en donde, bueno, pues aparentemente sí tienen un efecto antioxidante, neuroprotector, antiinflamatorio y hipocolesterolémico, y por eso lo hemos utilizado por épocas, en realidad, pero que aparentemente bloquea esa peroxidación de los lípidos, que va a ser muy esencial para la protección de esas membranas celulares. Pero el problema, ¿sirve para el tratamiento? Y se puede medir un biomarcador antioxidante para ver si tiene alguna utilidad, y además se ha visto que hay una diferencia. Si lo doy
en pacientes de 60 contra 80 años. Aparentemente en los de 60 menos efecto, en los de 80 un poco de mayor efecto. Aparentemente un mejor efecto en las mujeres que en los hombres. Efecto negativo en pacientes que tengan obesidad, que fuman, que tengan problemas de absorción intestinal y que además se ha visto que dependiendo del polimorfismo genético, que pueden ser hasta 50 variantes, puede hacer una respuesta favorable o no. Así es que tendría yo que hacer un mapa genético de mi paciente para ver si es respondedor a la vitamina E. Y además tengo problemas con algunos de ellos para que atraviesen la barrera hematoencefálica. Y por eso es que hasta el final les pongo que pues posiblemente mejora la funcionalidad, pero no la declinación cognitiva, entre paréntesis, y sobre todo en algunos estudios muestran que posiblemente sea utilizado en etapas leves a moderadas. Otro ejemplo más, la vitamina C es el antioxidante más usado. En teoría tiene propiedades neuroprotectores, reduce radicales libres, la neuroinflamación, así como la proteína beta-mieloide. Participa en la diferenciación y en la maduración neuronal, etc. Su deficiencia aumenta el estrés oxidativo en la corteza cerebral. En la práctica no tiene correlación clínica que en realidad reduzca el desarrollo de la demencia. Otros más. Vitamina B. Reduce los niveles de homocisteína, comprobado. En fase 3 hay un estudio. No ha habido hasta en ese momento sin mejoría clínica. Esta es una publicación de hace 2 años y que tal vez a altas dosis de la vitamina D, a 2 años de su uso, a altas dosis, tiene atrofia cerebral. Entonces, cuidado también con la sobreexpresión en realidad. Los carotenoides posiblemente reducen la morbimortalidad, pero pues no funciona. La cafeína, tendríamos que tomar de 2,5 tazas a 5 tazas al día para que a lo mejor tenga una prevención en la neurodegeneración. Pero los resultados, como están viendo, contradictorios. Melatonina, sin mejoría en las habilidades cognitivas, pero eso sí, mejoran la calidad del sueño. Ginkgo biloba es muy popular. Hay 21 estudios con algún beneficio potencial, pero son inconsistentes. Y en realidad, vuelvo a lo mismo, controversial. Polifenoles, resveratrol. Hay más de 250 estudios en progreso, pero tenemos que ver que a lo mejor darles 500 miligramos diarios, 1 año, declinación de placas y de amiloide plasmático, pero hay disminución del volumen cerebral. Así es que esto tiene que tener algunas otras consecuencias. Cúrcuma, lo mismo. Aparentemente hay neuroprotección, pero en realidad todavía faltan más estudios para poder decir que funcionan o no funcionan. Coenzima Q10, faltan estudios. Omega 3, faltan más estudios. Posible beneficio marginal, pero no es estadísticamente significativo en la disminución de los síntomas. Entonces, ¿deberíamos de seguir tratando de utilizar las terapias cognitivas como menciona este artículo? Y que aparentemente fuera una parte del tratamiento multimodal con todo el arsenal terapéutico que conocemos. En realidad, parece ser que la respuesta nos la están poniendo también desde hace más de 20 años en esta cita bibliográfica, en donde tendríamos que tal vez dar múltiples antioxidantes para poder prevenir y tratar la enfermedad de Alzheimer. Pero, ¿por qué estamos fallando? Porque en realidad el estrés oxidativo es parte normal de nuestro envejecimiento, porque en realidad no son seguramente lo suficientemente potentes para parar este desorden neurodegenerativo progresivo y entonces serían cuestionables. Y parece ser que la estrategia de combinación tendría que ser posiblemente el camino de investigación. Entonces, ¿habrá que darlo con la dieta? Por ejemplo, porque entonces hay este estudio de este año en donde dicen, pues a lo mejor la conclusión, como están viendo ahí encuadrado, que en realidad se necesita mucho más investigación si para los antioxidantes naturales en la dieta serían suficientes para prevenir. Y entonces vemos que hay un rol antioxidante de la dieta, pero que en realidad, como le estoy poniendo en negritas, el impacto en realidad es muy bajo y que no se nos olvide que tal vez jueguen un papel importante y por eso puse esa fotografía de los probióticos en cada uno de nosotros. Y entonces hay una revisión de este año en donde mencionan todo lo que les estaba yo diciendo, que hace 20 años ya lo sabíamos, que en realidad se necesitan cohortes mucho más a más largo plazo y no a veces los estudios de semanas o meses en los que se está haciendo. Y el resumen teórico como tal es que, pues sí, estos antioxidantes en nuestra dieta como tal posiblemente sí tienen ese efecto antioxidante, pero lo que es más, posiblemente el beneficio es a nuestra salud global como lo estamos viendo. Entonces, ¿qué les quiero dejar?
como nutriólogos que se están viendo y que van a tener que hacer una receta para su paciente. Si no hacen bien la receta, y aunque no la expliquen bien, de nada le va a servir si en realidad al paciente que está o a la persona mayor no la va a llevar a su vida diaria. Posiblemente la dieta, como menciona este artículo de hace 2 o 3 años, tanto la dieta mediterránea, la DASH o la MIND, que es una combinación de la anterior, y les pongo en cuadrado, sí está asociado a algún enlentecimiento en la declinación cognitiva, como tal, cualquiera de ellas 3. Otra situación que tengo que hacer en mi receta, que obviamente tengo que poner la dieta, todos, no solamente ustedes los nutriólogos o nutriólogas, sino los geriatras o las geriatras, sería el ejercicio. Ya vimos y les traté de agrandar que sí tiene un efecto antioxidante como tal ese ejercicio. Yo quisiera preguntarles, mis amigos geriatras, o a cualquiera de ustedes, ¿quién se levantó hoy y hizo 1 hora de ejercicio? Somos 4 en todo el auditorio. Sabemos que tiene beneficios en nuestra salud mental, pero que también se ha visto que el ejercicio en pacientes con o sin enfermedad de Alzheimer revierten, y está en azul, todos esos daños oxidativos que está teniendo. Por lo tanto, mi mensaje final, para poder resumirlo en menos de los 20 minutos que me están dando, sería en 3 puntos y acabo. 1. El estrés oxidativo es parte fundamental de la cascada fisiopatológica de la enfermedad de Alzheimer. 2. Que dentro de ese manejo multimodular, no farmacológico, muy importante, y farmacológico, pudieran estar los antioxidantes con un papel importante, debiéndose tomar en cuenta las características individuales de cada paciente y su momento de la enfermedad. Y seguramente entonces tendríamos respuesta con los antioxidantes. Por lo tanto, persisten las controversias en el uso de los antioxidantes, pero seguramente con más evidencia científica podremos comprender su uso en un futuro. Y seguro esta niña me está diciendo, ya doctor, se está comiendo y le quedan 10 segundos en su plática, me conozco y no puedo completar este rompecabezas que sería parte también de mi actividad diaria. Por lo tanto, les doy las gracias. Muy buen día. Muy interesante, hemos arrancado con todo, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente conferencia del módulo 1 de actualidades en demencia, que lleva por título Abordaje farmacológico de los síntomas neuropsiquiátricos de las demencias, por la doctora Sara Aguilar Navarro, especialista en geriatría e investigación. La doctora es médica cirujana egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara y estudió la especialidad de medicina interna y geriatría. Es adscrita de geriatría en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y fue distinguida con la medalla Alfonso Caso en el 2005 de la UNAM. Es doctora en Ciencias Médicas con mención por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor adjunto del posgrado de geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y profesor adjunto del curso de Neurología Geriátrica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Salvador Subirán. Ha dirigido tesis de licenciatura, especialidad y maestría. Sus líneas de investigación son el deterioro cognitivo leve, la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, así como la fragilidad y el dolor crónico en el adulto mayor. Pertenece a distintas sociedades médicas, incluyendo la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, el Colegio Nacional de Medicina Geriátrica y fue presidenta fundadora del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica de México. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y pertenece al Sistema Institucional de Investigadores de la Secretaría de Salud, así como al Sistema Nacional de Investigadores, categoría 2. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas, categoría D, y jefa del Servicio de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Bueno, le damos la bienvenida a la doctora, que ya está aquí preparándose. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, qué linda. Quiero además agradecer la invitación a este 4º Congreso de Nutrición y Geriatría. Y bueno, para mí es un placer estar además con amigos que conozco desde hace mucho tiempo. Y bueno, esta mañana, para un poco complementar lo que ya hemos visto de esta enfermedad, pues me toca abordar los síntomas neuropsiquiátricos. Quizás todos los que atendemos pacientes con esta enfermedad nos hemos enfrentado. Déjenme ver cómo se pasa con las flechitas, ¿no? Con el de abajo. Nos hemos enfrentado a este importante reto.
Como objetivo para estos 20 minutos, quiero abordar las principales manifestaciones conductuales en los pacientes con demencia, recordarles algunos algoritmos diagnósticos para el buen abordaje de estos problemas y principalmente lo que me piden el día de hoy, hablar de tratamiento farmacológico. Un mensaje importante es que el deterioro cognitivo tiene una amplia gama de etiologías. Otro mensaje es que no solo se afecta la memoria. Cuando enfrentemos a un paciente con queja cognitiva, tenemos que pensar que hay otros dominios que también tenemos que evaluar. El lenguaje, las habilidades visoespaciales, las funciones ejecutivas, las praxias, agnosias y demás. Sabemos que esta enfermedad es muy frecuente, sabemos que de hecho se habla que es tan importante como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares como causa de muerte. Actualmente es la 7ª causa de muerte, por ejemplo en Latinoamérica. También sabemos que hay factores de riesgo modificables y no modificables. Sabemos que las mujeres somos las que más se afectan por esta enfermedad, sin embargo también los hombres están ganando terreno en ella. Y se los pongo aquí por la gran importancia que tiene pues esta enfermedad en los escenarios, en todos los ámbitos, tanto en la consulta como en los pacientes hospitalizados, como los pacientes que atendemos en las salas de emergencias. Y algo muy importante es reconocer estos síntomas que se definen como neuropsiquiátricos y que van a estar en cada etapa de esta enfermedad. A veces creemos que estos problemas se reservan para las etapas moderadas o avanzadas de la enfermedad. Ahora hay un grupo fuerte de psiquiatras que habla de un trastorno neuropsiquiátrico leve. Así como existe el deterioro cognitivo leve, también existen los síntomas neuropsiquiátricos en etapas tempranas. Pero bueno, ya cuando tenemos la enfermedad, en esta imagen lo que quiero expresarles es en el segundo cuadro, cómo se ven estos síntomas neuropsiquiátricos desde ansiedad y depresión leve o irritabilidad en la etapa temprana de la enfermedad, hasta problemas de alucinaciones, deambulación, comportamiento agresivo, irritabilidad en la etapa moderada, y vean que las alucinaciones y la apatía es un reto para los clínicos. Es un reto porque no sabemos cómo diagnosticarla y no sabemos cómo tratarla. Y aparte se confunde mucho con la depresión. La Sociedad Internacional de Psicogeriatría define estos síntomas a estos conjunto de patologías o de síntomas como una percepción alterada de contenido del pensamiento, del estado de ánimo y el comportamiento que ocurre con frecuencia en pacientes con demencia. ¿Qué tanto sabemos de la prevalencia? Al menos un síntoma neuropsiquiátrico tienen nuestros pacientes con demencia. Se habla de que el 96% puede tener algún síntoma neuropsiquiátrico. Su presencia se asocia con mayor riesgo de institucionalización, discapacidad y dependencia. La apatía y la depresión, las formas más frecuentes, como veíamos. Y que identificarlos y tratarlos oportunamente, por supuesto que va a impactar tanto en el paciente como en el cuidador. Esta diapositiva que está un poco cargada es más que nada para mostrarles nuevamente cómo conforme aumenta la enfermedad, el riesgo de la presencia de estos síntomas neuropsiquiátricos va a ir aumentando. También mostrarles que desde etapas tempranas tenemos algún síntoma neuropsiquiátrico y que tenemos que tamizarlo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que hay una causa amplia de que se presenten los síntomas conductuales. Por eso para nosotros los clínicos es relevante pues, identificar condiciones agudas, desde un desequilibrio hidroelectrolítico, una caída, una deshidratación, una desnutrición aguda, porque eso puede detonar la presencia de un trastorno neuropsiquiátrico. Vean que hay causas modificables o modificadores de estos problemas, por ejemplo, desde la reserva y la resiliencia cerebral hasta las propias comorbilidades, además que fisiopatológicamente hay circuitos bien identificados, el circuito de monoaminas, el sistema límbico, el ciclo circadiano, y también efectos conductuales propios del paciente. Estos pacientes que tienen comorbilidad psiquiátrica previa tienen mayor riesgo de presentar síntomas neuropsiquiátricos. Pero existen otros como el deterioro sensorial, el que no vean y el que no escuchen, o que tengan una disrupción del sueño-vigilia, o que tengan un alterado el procesamiento de la información. Y bueno, toda esta disrupción de estos circuitos neuronales hacen vulnerable a este cerebro. Por supuesto, con todos estos detonantes que ya veíamos, siempre hay que explorar dolor en los pacientes con demencia, que es difícil que lo manifiesten. Hay que reconocer personalidades premórbidas, así como factores propios del cuidador, el estrés,
propio del que cuida, las expectativas irreales del que cuida, los recursos limitados y los problemas de comunicación del propio enfermo. Factores ambientales, pues sí, la sobreestimulación. Estos pacientes, nosotros lo vemos comúnmente en pacientes que viven en su casa habitualmente, en su recámara, o hacen su vida diaria en su ambiente, los sacan a vacaciones a un hotel o a alguna otra habitación o a otra casa, y el ambiente es propicio para que empiecen las alteraciones conductuales. Otra es pues la falta de estimulación, la falta de actividad, la exposición a la luz limitada. Vean que las propias características de la vivienda, es común que llegamos a las consultas a domicilio y los pacientes más en épocas de frío, todo tapado, todo oscuro y no lo molesten, o lo dejan dormir en el día, etcétera. Entonces, todas esas acciones ambientales también favorecen a la presencia de síntomas neuropsiquiátricos. ¿Qué presentación podríamos reconocer? Desde caminar sin rumbo, el ritmo alterado, inquietos, acciones repetidas para que finalmente se manifieste la agitación. Otros problemas, por ejemplo, en el sueño, los despertares nocturnos, el incremento en la latencia del sueño, somnolencia diurna, ya adelantábamos un poco, o las siestas largas en el día. Esto es clásico que la familia pida, bueno, es que está cansado, no durmió bien, lo voy a dejar dormir todo el día. Y esto favorece alteración en el ciclo circadiano y por lo tanto disrupción de este sueño. Otras características de la agresión, pues desde la respuesta a la agresividad física o verbal, y por supuesto esta resistencia a la agresividad que presentan muchas veces los conflictos entre el cuidador y el enfermo, ¿no? Como el paciente, más bien el cuidador quiere que lo entienda, que bueno, ya te dije que no vamos a ir porque no hay un medio de transporte seguro, y el paciente quiere ir a una actividad que ya tenía programada y está como necio, ¿no? Como dices, que por más que le explico, no me entiende, no sabe que no se va a poder. Pues sí, pero es parte de la enfermedad, es parte de la alteración, por ejemplo, del juicio. Y otra característica fundamental es pues, que es fluctuante, y esto es difícil cuando queremos diferenciarlo de un delirium. La característica de un delirium es que es fluctuante, y a los médicos ese es un gatillo para diferenciar entre una situación aguda, que requiere un abordaje extenso, o es parte de un síntoma conductual que acompaña a la enfermedad. Entonces, como ven, el reto del diagnóstico es alto. Vean que la depresión puede manifestarse por tristeza, pero también por falta de apetito, por irritabilidad, por fatiga, por pensamiento de minusvalía. Y aquí viene el reto, la apatía, ¿no? ¿Cómo diferenciamos depresión de apatía? La apatía generalmente están aislados, tienen falta de interés, están desmotivados, pérdida de emociones espontáneas o poca respuesta a eventos positivos o negativos. Y la apatía se presenta hasta en el 49% de los pacientes. Las malas noticias es que hay escalas validadas para acercarnos al diagnóstico de apatía. Yo les invito a revisarlas. Por cuestión de tiempo no traigo demasiada información al respecto, pero existen instrumentos, así como ya estamos súper familiarizados para el GDS, para el diagnóstico de depresión por DSM-5, pues también tenemos que familiarizarnos para el diagnóstico de la apatía a través de instrumentos validados. Y bueno, algo que quizás es lo más disruptivo, lo más difícil de manejar, y que quizás es donde la evidencia está un poquito más concentrada y principalmente el uso de medicamentos, es cuando el paciente presenta psicosis o alucinaciones. La psicosis, vean que es difícil también cuando no somos especialistas en psiquiatría, diferenciarlo de alucinaciones, de delirios, etc. La psicosis puede estar manifestada por alucinaciones, que pueden ser visuales, auditivas u olfativas, y delirios, que pueden poner en peligro al paciente, al familiar, y pues finalmente tener un abordaje erróneo en este paciente, un abordaje y un tratamiento, desde sujetarlo o sobremedicarlo, etc. Y la desinhibición, que se caracteriza por aislamiento, por falta de interés o desmotivación. Y también hemos tenido casos de pacientes con desinhibición que decimos están frontalizados. Este paciente, generalmente los hombres con hipersexualidad, o las mujeres que eran muy bien portadas y de repente empiezan a decir todas las malas palabras que se acuerdan. Esa falta de juicio o de moderación en su conducta, eso puede ser un dato de desinhibición y de circuitos principalmente frontales. Otra vez, se habla que la prevalencia en estas dos condiciones es un poquito más o menos frecuente que las anteriores y que es fluctuante. Bueno,
Este estudio se los traje porque es interesante, porque es hecho en población latina. Viene del 1066, que como ustedes saben es de los pocos estudios epidemiológicos que existen de demencia en México. Y este investigador, Isaac Acosta, buscaba pues conocer la frecuencia de los síntomas neuropsiquiátricos y ver si esto se asociaba con el mayor riesgo de progresar a una demencia más severa. Se hizo en una corte con 1,355 mexicanos, fueron 3 años de seguimiento y encontraron que al menos 5 síntomas neuropsiquiátricos se asociaron a la demencia incidente, que los del delirios, las alucinaciones, la ansiedad, la conducta motora aberrante y la depresión fueron los más frecuentes. Y que la presencia simultánea de 2 de más de estos síntomas aumentaba el riesgo de tener demencia o que progresara más que nada la demencia. Y la presencia de 3 aumentaba el riesgo de la progresión a demencia. Esto está descrito en otros estudios, que la presencia de estos síntomas neuropsiquiátricos aumenta el riesgo de progresar la demencia. Entonces, si tienen pacientes muy conductuales, aguas, porque eso está en más riesgo de que progresen más rápido en esta etapa de la demencia. Y bueno, aquí algunos factores interesantes que también se describen, como tener más edad, el nivel de educación, también algunas situaciones como sociales, la inseguridad alimenticia, la discapacidad y, por supuesto, la comorbilidad, entre ellas la diabetes. 5 minutos. No voy a terminar. Bueno, entonces me voy súper rápido. Bueno, vamos al tratamiento. El tratamiento. Bueno, ya platicábamos que lo conductual, la parte no farmacológica es fundamental. Entonces no puedo dejar de hablar de ella, o al menos decirles que siempre hay que explorar bien estos enfermos para descartar que hubiera algo que lo esté provocando. Manejo farmacológico y no farmacológico, como muchas entidades en geriatría. Y del tratamiento de primera línea, vean que es apoyar a los cuidadores, apoyar al paciente y el apoyo ambiental. Y de los fármacos, quizás algo que podríamos empezar a hablar, pues es toda esta línea o esta suma de antipsicóticos que todos conocemos, que estamos familiarizados más con unos que con otros. El haloperidol es un medicamento que se sigue utilizando más en las salas de urgencias o en las salas de agudos. Nosotros lo utilizamos, les quiero decir que nosotros lo utilizamos bastante, principalmente para delirium. Cuando ya es de uso crónico, utilizamos más quetiapina, olanzapina y aripiprazol. Estos son algunos de los efectos adversos y algo que se les ha reconocido a este grupo de medicamentos que son antipsicóticos típicos y atípicos, que hay algunos, casi 8 aprobados por la FDA para síntomas psicóticos o neuropsiquiátricos. Pues lo que sí sabemos y por lo que tenemos que tener mucha precaución es que aumentan la mortalidad. En muchos ensayos clínicos se ha visto este desenlace, por eso hay que tener precaución con estos medicamentos. Yo recomendaría sí usarlos cuando está muy disruptivo ese enfermo, cuando la relación médico-familia, paciente-familiar ya se rebasó, pero sí por periodos cortos y tratar de dosificar dosis respuesta, empezando por lo más bajito, irlo aumentando y quitarlos en cuanto sea posible. El que está de moda, el Brexpiprazole de Lundbeck, el comercial. Este es un ensayo interesante que se publica este mes de noviembre en JAMA, es de acceso libre por si lo quieren descargar. Y es interesante porque se utilizó para la agitación en demencia tipo Alzheimer. La dosis de 2 a 3 miligramos, vean que se iba enfocado a la agitación, demostró buena tolerancia y buena efectividad. Y bueno, lo que ellos argumentan no es un antipsicótico nuevo, ya tiene muchos años pues probándose principalmente para esquizofrenia, ahora se promueve para Alzheimer. Y bueno, nosotros en el instituto todavía no tenemos experiencia, pero seguramente pronto escucharemos más hablar de este. Para los problemas del sueño, que también acompaña, como les adelantaba previamente, pues tenemos trazodona, que es difícil encontrarlo en México, mirtazapina y algunas recomendaciones con gabapentina. Sin embargo, no es de primera línea. Quizás nosotros lo que más utilizamos cuando hay problema de ánimo y sueño, mirtazapina. En dosis más baja, más sedante y bien tolerado. En teoría, no les quita el apetito al menos. Hay algunos textos que hablan de que mejora el apetito, pero al menos comparado con los ISRS, no modifica el apetito. Cuando hay comportamiento sexual inapropiado, esto lo llegamos a ver en hombres y pues llegamos a utilizar algunos medicamentos como los antiandrógenos, aunque estos sí
por el riesgo de efectos adversos ha sido muy limitado. 2 minutos. 2 minutos para también pues, presentarles a este metaanálisis de los inhibidores de colinesterasa, que a lo mejor también los que tenemos muchos años tratando el Alzheimer o las demencias, creemos o nos ayuda a tomar la decisión la presencia de síntomas neuropsiquiátricos, el manejo ya con un inhibidor de acetilcolinesterasa para modular no tanto la memoria, sino las alteraciones conductuales. La realidad es que hay muchos ensayos, pero los resultados o el efecto se ve como un efecto secundario, el efecto sobre los síntomas neuropsiquiátricos. También metaanálisis es reciente y habla que, bueno, nuevamente los síntomas neuropsiquiátricos es un problema grave y frecuente en las demencias que colapsa a los cuidadores. Y finalmente aquí se eligieron 17 estudios que cumplieron con todos los criterios de inclusión y de exclusión. No solo fue Alzheimer, sino también enfermedad de Parkinson y también demencia por cuerpos de Lewy. Y al final, estos forest plot, vean que sí, el efecto es como a favor del uso de inhibidores para síntomas, principalmente alucinaciones, por ejemplo, en donde se miden otros síntomas neuropsiquiátricos como ansiedad, agitación o movimiento motor aberrante, todo iba a favor. Sin embargo, lo que sí es característico, vean que estos disminuyen el apetito. Entonces es algo que tenemos que tener cuidado en estos pacientes que pues han perdido apetito, aunque también hablan de que es más que nada asociado al efecto adverso gastrointestinal de estos inhibidores, más que a que sea un problema conductual. Finalmente, ellos hablan que el efecto de los inhibidores de acetilcolinesterasa sobre los síntomas neuropsiquiátricos existe, pero es un efecto bajo, es un efecto menor. No podemos pensar que son fármacos de primera línea. Ya se me acabó el tiempo. Solo concluir con esto. Valorar los trastornos del comportamiento requiere una evaluación personalizada. Yo les recomendaría el formato DICE, que es una mnemotecnia, donde es claro lo que no pueden dejar de explorar en un paciente con síntomas neuropsiquiátricos. Búsquenlo, así con DICE. Escoger el manejo apropiado de acuerdo al enfermo. Siempre considerar intervenciones no farmacológicas y tomar en cuenta los posibles efectos adversos de estos fármacos, además del sinergismo entre ellos y, por supuesto, reservar los antipsicóticos para momentos pues, más severos. Muchas gracias por su atención. Muy bien, y para cerrar este módulo 1, vamos a concluir con la ponencia de la maestra Victoria Ramos Barragán, que nos va a presentar la intervención nutricional en demencias, revisión de la evidencia actual. La maestra Victoria Ramos es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Tiene la maestría en Ciencias de la Nutrición por la Universidad Hebrea de Jerusalén, además de un diplomado en Nutrición Clínica en Trastornos Neurológicos por Science and Nutrition. Es nutrióloga certificada y tiene experiencia y desempeño profesional en atención nutricia de personas mayores, docencia, divulgación en nutriología y gestión de los servicios de nutriología en el ámbito hospitalario. Además de que ha sido maestra de varios de nosotros, los egresados de la especialidad de nutrición gerontológica. Bueno, maestra, bienvenida. Buenos días, muchas gracias al doctor Oscar Rosas y a la Universidad Iberoamericana que me hicieron esta invitación. Me siento súper honrada de estar en este panel con los doctores que son grandes personalidades de la geriatría. Y bueno, pues yo soy nutrióloga, nuestras carreras nos confieren una segunda identidad de alguna manera, pues no puedo hablar de otra manera más que como nutrióloga. Y este tema me inspira muchísimo respeto, es un tema súper complejo y súper amplio. A ver, ¿cómo le...? Ok. No tengo ningún conflicto de interés para esta plática. Y pues bueno, quiero empezar por decir que no hay una sola manera de vivir con demencia. Primero porque hay varias demencias y porque cada una es un mundo en sí misma. Hay diversas comorbilidades, hay personas que viven con una demencia y con diabetes o no, con enfermedad renal o tienen alguna enfermedad oncológica.
También hay diversos estadios, una progresión más lenta, más acelerada de la enfermedad. Como bien dijo la doctora Sara, pues hay personas que tienen ciertas afecciones cognitivas diferentes, no siempre es la memoria, y eso también hay que tomarlo en cuenta, y las diversas realidades personales de cada una de esas personas. Entonces, es imposible considerar una sola intervención nutricia para todas ellas. Hay diversos enfoques nutriológicos, tanto en la investigación como en la práctica, y podríamos considerar uno que tiene que ver con el efecto de la nutrición durante el curso de vida, que seguramente se va a ir estudiando cada vez más desde el aspecto preconcepcional, toda la historia de vida en la infancia, en la juventud, en la adultez. Por otro lado, el efecto de algunos nutrimentos y patrones de alimentación sobre la prevención y la evolución de las demencias, que es súper complicado. El estado de nutrición, la dieta y el proceso inflamatorio que subyace o que acompaña estas entidades. Y por otro lado, una vez que se presentan, pues ¿qué sucede? ¿Cómo a través de la alimentación se puede favorecer la calidad de vida y la funcionalidad en aquellas personas que viven con demencia? Muy bien, pues también considerar en estos estadios, en estas etapas de desarrollo que pueden ser preclínicas, por ahí nos mencionaba ya el doctor, pues que a veces 25, 30 años antes ya se empieza a generar un deterioro cognitivo, y también esta perspectiva de curso de vida que contemple la alimentación seguramente nos irá orientando. Este estudio en el que se consideran, o sea, establecer una relación lineal o de causalidad entre dieta y demencias, que se antoja fácil, pues tiene muchos sesgos, y de verdad a veces uno ya hay la expectativa de esta frase que dice que tu alimento sea tu medicamento, y tiene mucho de cierto, pero también hay que tener cuidado en la aplicación de este concepto. Entonces, bueno, sí sabemos que el estilo de vida es un factor de riesgo para algunas enfermedades que preceden el desarrollo y alteraciones que preceden el desarrollo de las demencias, más para unas demencias que para otras, y entonces en ese sentido la dieta también puede ser un factor de riesgo o de protección. Y además vemos pues que hay dentro de los factores contextuales los patrones dietarios que no actúan solos, sino que actúan de manera sinérgica con otros factores, pues tienen un efecto en esta progresión. Y quiero dar un encuadre nutriológico porque en muchas ocasiones el no tener claros algunos conceptos puede llegar a establecer ciertas asociaciones que no son las más correctas. Entonces, la dieta, ¿qué es? Es el conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada día. Y la dieta, y no sus elementos, es la dieta la que constituye la unidad de la alimentación, no los nutrimentos aislados, no los alimentos. Y la alimentación humana, fíjense qué complejo es. O sea, es este conjunto de procesos biológicos, psicológicos, ecológicos y socioculturales que se asocian con la ingestión de alimentos. Y a través de la alimentación, el organismo va a obtener del medio los nutrimentos que necesita, no nada más para satisfacer ciertas necesidades biológicas, sino otro tipo de satisfacciones intelectuales, emocionales, estéticas, socioculturales que favorecen la vida humana plena. Por otro lado, pues, ¿qué es un alimento? Que a veces se equipara en algunos estudios un alimento con un nutrimento. Pues un alimento son órganos, tejidos, secreciones que pueden venir de origen vegetal, animal, pueden ser insectos, que tienen cantidades apreciables de nutrimentos biodisponibles. Y no es lo mismo un alimento que un platillo o que un producto alimenticio industrializado. ¿Y a qué voy con esto? En algunos estudios, por ejemplo, se equipara la ingestión de pescado con la ingestión de ácidos grasos poliinsaturados, en tanto que a lo mejor el efecto que se ve en un estudio puede ser que la ingestión de pescado sustituye la ingestión de carne, o que el pescado además contiene otros nutrimentos como calcio, hierro, vitamina D, etcétera. Entonces,
entonces eso también nos hace pensar en sesgos que se pueden presentar en estos estudios. Y los nutrimentos son esa unidad funcional mínima que va a utilizar la célula para el metabolismo intermedio y que va a provenir de la alimentación. Y bueno, el doctor Albert presentaba algunos nutrimentos. Tenemos aquí la vitamina C, que es un monosacárido. Fíjense, la vitamina B12, que está por acá, en realidad, hablando de tamaños de nutrimentos, pues es un nutrimento muy estructural, en su estructura química pues muy grande. Y tenemos también al ácido fólico, por ahí está también la leucina. Y ya la nutrición es el conjunto de todos estos procesos que se involucran en la obtención, la asimilación y el metabolismo de los nutrimentos, y es un proceso fundamentalmente celular. Independientemente de que en este momento estemos comiendo o no, nuestro cuerpo está teniendo procesos de nutrición. En el momento en el que pensáramos que se detiene el ciclo de Krebs en todas nuestras células, estamos muertos. Y la nutrición, como diría el doctor Héctor Burgess, este concepto de nutrición está profundamente ligado al sentido ya de la palabra vida, del concepto de la vida. Y entre los factores, entre los elementos o los dominios de la capacidad intrínseca de las personas está la vitalidad, y la vitalidad también muy relacionada con la nutrición y el metabolismo. Bueno, el proceso de atención nutricia, el estudio de la nutrición pues se ha documentado más o menos desde hace unos 4,000 años en el papiro de Evers, pero la nutriología es una disciplina joven. Aquí en la Universidad de México, en la Universidad Iberoamericana, pues se fundó hace unas décadas, y el interés por la nutrición y la nutriología pues se ha ido exacerbando en la última década, sobre todo, no siempre afortunadamente, porque también hay mucha charlatanería, modas, expectativas infundadas, y eso genera muchos retos. Aquellas personas que nos dedicamos al estudio de la nutriología o a la práctica clínica, tenemos este modelo de calidad del ejercicio profesional en nutriología que implica evaluar, diagnosticar, intervenir y monitorear en ese orden los problemas nutricios. Para ingresar a este proceso de atención nutricia, la persona puede acceder a un tamizaje de riesgo nutricio, ser referida y para identificar sus síntomas o sus problemas nutricios, y eventualmente se espera que después de la intervención nutricia se obtengan desenlaces favorables en favor de perdón la redundancia, en su estado de nutrición. La evaluación del estado de nutrición tiene principalmente 5 dominios, como ustedes pueden ver aquí. El estado de nutrición es dinámico. Evaluarlo un día no representa mucho. Por ejemplo, en una persona en cuidados intensivos, pues cambia muchísimo. En una persona que vive en la comunidad, a lo mejor va a tardar más en modificarse, pero tener presente que es dinámico. En la evaluación del estado de nutrición en la persona con demencia, en términos dietarios, pues habría que tener muy claro el contexto de cómo está su situación en términos de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Las actividades instrumentales, conforme progrese más la demencia, se verán más afectadas, y esto nos hace pensar en la planeación de las compras de los menús, por ejemplo, tener la habilidad para cocinar, para autoalimentarse, etcétera, y nos va dando una perspectiva de por qué no puede ser el tratamiento igual para todas las personas. Hay una disminución en la ingestión energética por varias cuestiones, como las de la integración sensorial, alteraciones visuales, olfatorias, gustativas, problemas en la masticación, y también el ambiente alimentario. La composición corporal, que va cambiando a lo largo de la vida, con una disminución en la miogénesis y un incremento en la adipogénesis a partir de la adultez, y también una disminución en la síntesis de tejido óseo, pues va cambiando muchos aspectos, también vinculado a los procesos inflamatorios crónicos de bajo a moderado grado, y podemos observar disminución en el peso o en los indicadores que nos reflejan presencia de disminución de la masa muscular. Es importante valorar si la disminución en la masa muscular también se acompaña de disminución en la funcionalidad, y considerar la calidad de la masa muscular, si hay infiltración de tejido graso o no, porque también hay una relación en esta composición corporal con la progresión del deterioro cognitivo. Ahí hay una manera indirecta de evaluar esto.
Los datos bioquímicos. Podemos evaluar la presencia de algunas deficiencias, pero un dato bioquímico por sí solo en términos de deficiencias no nos dice nada. Necesitamos integrarlo con los datos clínicos, con la evaluación dietética. En personas mayores y en personas que suspenden la alimentación o disminuyen significativamente la ingestión de alimentos, incrementa el riesgo de síndrome de realimentación. Cuando queremos reponer y nutrir y alimentar nuevamente, si lo hacemos muy rápido, podemos comprometer funciones vitales. Evaluar, por ejemplo, la tasa de filtrado glomerular antes de andar dando suplementos de proteína, por ejemplo, y apoyarnos de los informes de evaluación neuropsicológica para entender aspectos muy básicos del contexto de esta persona y hasta cómo vamos a dirigirnos a esta persona. El examen físico orientado a la nutrición. Hablando de esto, repitiendo la parte de la alteración en la integración sensorial, vemos pacientes que empiezan a presentar anosmia, hiposmia, el aspecto de la hiperoralidad, están constantemente, por ejemplo, chupando paletas o introduciendo alimentos. Algunos datos clínicos de deficiencias nutrimentales, por ejemplo, de vitamina B12 en la lengua o en la cavidad oral. Las alteraciones del sueño, lo que decía la doctora del ciclo circadiano, pues a veces el saltar el primer alimento del día puede hacer que se altere todavía mucho más. Es muy importante considerar la fragilidad física. Hay por ahí una entidad que es la fragilidad cognitiva, que tiene dificultades todavía en su operacionalización, pero los mecanismos fisiopatológicos de ambas entidades tienen cierta vinculación con el estado de nutrición. Y muy importante, los problemas de la deglución, la disfagia, que hay que buscarla y tamizarla de manera intencionada. El diagnóstico nutricio tiene principalmente 3 esferas, priorizamos el de la ingestión y quiero hacer y destacar de manera importante la búsqueda intencionada de y bueno, las guías de práctica clínica que ya tienen muchos años, desde el 2015, nos dicen que hay que estar haciendo tamizaje de riesgo nutricio y que hay un ciclo que se da entre la pérdida de peso, la progresión de la demencia, la fragilidad y la sarcopenia, y también las mismas enfermedades crónicas con las que viven estas personas. Vemos aquí este modelo de desarrollo de la desnutrición en la persona mayor, cómo tiene en el centro la baja ingestión, el incremento en los requerimientos, la menor biodisponibilidad de los nutrimentos y hacia afuera, pues muchos aspectos que algunos competen a la persona, pero otros competen a su entorno, a su realidad social, a su contexto. En la alimentación no todo es volitivo. Vivimos en un contexto, cada persona vive en un contexto, entonces eso hay que considerarlo. Importantísimo considerar que la atención de la desnutrición relacionada con enfermedades es un derecho humano, no perderlo de vista y que la detección del riesgo nutricio es fundamental en la persona mayor, más en este grupo, y que un tamizaje de riesgo nutricio no es lo mismo que hacer evaluación del estado de nutrición. Tenemos para el diagnóstico de desnutrición los criterios GLIM. Y bueno, las consecuencias de la desnutrición en la persona mayor, que también se observan en las personas con demencia, y para quien estaba tomando una foto lo detengo un poquito. Y nos vamos a la intervención, que tiene diferentes esferas y van a depender mucho de lo que encontremos en la evaluación. Hay que establecer decisiones compartidas entre el paciente, su entorno y lo que espera el clínico, ¿no? Hablando de los nutriólogos, pues, ¿qué esperamos de la alimentación? Evitar restricciones dietarias importantes. Hay personas que ya les quitaron el sodio, ya les quitaron la grasa, ya les quitaron por diferentes cosas y entonces dicen que ¿cómo? Y una queja de la persona y de sus cuidadores es no saber qué darles de comer. Y como se va haciendo más pequeño el espectro de los alimentos que toleran, hay neofobia y también el cuidador se cansa, pues eso favorece más la desnutrición. Van a ver con la maestra Claudia Mimiaga, que no creo que alguien más pueda explicar mejor esto, la traducción de la evaluación de la disfagia y cuál es el tratamiento nutricio que se debe dar, cómo tengo que ajustar las texturas, las consistencias para que haya una deglución segura. Y bueno,
muy importante decir que la nutriología ha ido evolucionando y entonces hablamos más de patrones de alimentación, hablamos del patrón mediterráneo, el patrón para prevenir y tratar la hipertensión y, bueno, aquellos alimentos que se sugieren más en uno o en otro. La dieta cetogénica, que todavía no tiene suficiente sustento científico, todavía quedan muchas dudas ahí, y las estrategias de intervención, alimentación enteral, parenteral, ojo con la suplementación, no todos los multivitamínicos son iguales, hay que hacer evaluación dietética y yo creo que es muy importante, antes de prescribir un suplemento, considerar realmente qué efecto, qué beneficio le va a generar a esa persona. Asistencias, aspectos de, por ejemplo, ayudas técnicas, la adecuada iluminación, consejería nutricia, dar mensajes cortos, directos, coordinar la atención nutricia, intervenciones multimodales y, bueno, la intervención nutricia, ya para cerrar, puede tener diversos enfoques. Uno es un efecto indirecto, si disminuye la intervención nutricia los factores de riesgo, el envejecimiento es un factor de riesgo y ahora sabemos que está buscándose maneras de ralentizar el envejecimiento. Hay algunos nutrimentos, hay que tener precaución en la lectura de sus estudios, los patrones de alimentación y las intervenciones multimodales. En el diseño de los estudios de alimentación y nutrición hay un importantísimo problema. Se equipara el efecto de los alimentos o el estudio de los alimentos con el estudio de medicamentos y se tratan de hacer diseños muy parecidos y la dieta presenta sinergias, contraposiciones, depende también del microbioma, depende a veces de cómo está el estatus de ese nutrimento, el estatus basal para poder discriminar entre grupos. En el estudio MAPT que se desarrolló el doctor Velas, pues inicialmente, hablando de ácidos grasos poliinsaturados, no se midió la concentración en eritrocitos de DHA y EPA. Cuando hacen un análisis secundario discriminando por esto, empiezan a ver un efecto. Es por poner un mini ejemplo de esta dificultad. Entonces, cuando me dice el doctor Oscar Rosas, por favor, habla de la nutrición basada en evidencia, creo que queda todavía un largo camino por andar, en donde es muy importante la integración de equipos interdisciplinarios en los que verdaderamente se cuide la metodología de la evaluación del efecto de la dieta, de nutrimentos, de sustancias bioactivas y, bueno, pues que tengamos una cultura de la nutrición, pero también de las demencias en la persona mayor. Y bueno, pues les dejo mi correo electrónico, fue un poquito tiempo, pero muchísimas gracias por su atención.